Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro estudio sistemático basado en el libro de Josué. Hoy vamos a tocar el capítulo 6, donde el pueblo de Israel inicia la conquista en la ciudad de Jericó. Tenemos que recordar un poco respecto al capítulo anterior, que fue el capítulo 5, donde vimos la consagración del pueblo de Israel en Gilgal. Después de la consagración en Gilgal del capítulo 5, Israel debe de marchar para conquistar su primera ciudad fortificada, Jericó. Jericó no era solamente una ciudad amurallada. Jericó también era un sistema cananeo que representa la resistencia espiritual y la imposibilidad humana. La característica de Jericó es que era una ciudad amurallada, estratégicamente cerrada y humanamente hablando era imposible de conquistar. Lo que vemos al inicio del capítulo 6 es un mandato de Dios muy claro para el pueblo de Israel. El capítulo 6 inicia dándonos detalles de cómo se encontraba el pueblo de Jericó por causa del pueblo de Israel. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Pero Jehová dio una orden muy clara para que el pueblo de Israel marchara y conquistara Jericó. Dios le dice a Josué: mira, yo te he entregado a Jericó en tu mano. Y aquí hay dos palabras interesantes que podemos detenernos un poco para analizarlas. Es el verbo entregar y son las palabras en tu mano. El verbo hebreo entregar es una frase profética. Tiene que ver con dar o entregar, pero aquí tiene una particularidad interesante y es que este verbo está en perfecto, lo que indica que es una acción completada con certeza. Y el hecho de que Dios le haya dicho a Josué: he entregado a Jericó en tu mano, estas palabras en tu mano es una expresión que significa bajo tu poder o en tu control. Así que cuando Dios le estaba diciendo que entregaba a Jericó en sus manos, era que Dios estaba entregándole a Josué y a todo el pueblo a Jericó bajo su dominio. Eso significa que Dios habla de algo futuro como si ya hubiese ocurrido. A esto nosotros le llamamos un lenguaje de fe. Lo segundo sumamente interesante que podemos ver en el capítulo 6 de Josué es que Dios le entrega a Josué una estrategia ilógica: obediencia sobre fuerza. 6 días marchando, 7 sacerdotes, 7 trompetas y un último día, el día número 7, 7 vueltas a Jericó. El número 7 en la Biblia significa juramento y plenitud. Jericó no va a caer por un ataque militar, sino que Jericó caerá por el cumplimiento del pacto. La conquista de Jericó no es una guerra común. Lo que hace que la conquista de Jericó no sea una guerra común es que el arca del pacto iba adelante en representación de la presencia del Dios verdadero. Y aquí hay un principio muy poderoso que nosotros podemos extraer de esta parte del capítulo 6. Y es que cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, las murallas pierden su poder. La siguiente observación que debemos tocar en este capítulo es el silencio como un arma espiritual. El texto dice que durante 6 días el pueblo solamente caminaba o marchaba en silencio. Este silencio significa un silencio intencional. Y esto es muy profundo para nuestras vidas, porque significa que el pueblo no declara, el pueblo no grita, el pueblo no opina, solamente obedece. Aquí podemos recordar lo que la misma palabra de Dios nos dice respecto a las palabras o a la lengua, y es que ellas tienen el poder para dar vida o para quitarla. El séptimo día, al completar las 7 vueltas, el pueblo grita en respuesta a la orden divina. Y lo que el texto nos sugiere es que los muros cayeron debajo de sí, lo que sugiere el colapso estructural interno. La enseñanza de esta parte es que Dios no empuja los muros, sino que
Dios derriba debajo de sí el sistema de Jericó. Una vez los muros derribados, el pueblo debía marchar de manera derecha hacia Jericó. Y la orden que Dios le dio al pueblo fue que destruyeran todo lo que había en Jericó, excepto una casa, una familia. Rahab la ramera y todo lo que le pertenecía era lo único de Jericó que iba a quedar intacto. Todo lo demás iba a ser consagrado o apartado para el Señor. Jericó representaba la primicia que el pueblo de Israel iba a ofrecerle a Dios. Y las primicias no se negocian. Lo que nosotros podemos entender con Rahab la ramera, mientras este sistema de Jericó cae por completo, hay una casa, hay un lugar, hay una persona que es preservada. Rahab la ramera representa nuestra fe en medio del juicio, una conversión genuina e inclusión en el lenguaje mesiánico. Dios destruye sistemas, pero salva a todo aquel que cree. Finalmente, Jericó representa orgullo, sistemas cerrados, fortalezas mentales, cultura anti Dios. Todos estos sistemas lo estamos viviendo y la fe tiene que enfrentar estos sistemas en el siglo XXI. Pero el mensaje que Dios nos da para estos sistemas es: no grites porque todo caerá sobre sí misma. Conságrate primero, obedece aunque no entiendas y no toques lo que Dios ha separado para Él. Bueno, este fue nuestro estudio de hoy basado en el capítulo 6 del libro de Josué. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. No dudes en dejar tus preguntas en los comentarios y vamos a responderte de manera inmediata. Nos vemos en nuestro próximo estudio sistemático basado en el capítulo 7 de Josué.